Bueno, señoras y señores, la tertulia en este miércoles que es 13 de julio del año 2022. Más temprano que lo habitual, voy saludando a quienes están acá en el estudio. Patricia González, buen día. Muy buenos días. Y Santiago Soto, ¿cómo te va? Muy bien, buenos días para la audiencia. Saludo también a quienes nos acompañan a distancia. Agustín Iturralde, buen día. Muy buenos días, Emiliano, ¿cómo están todos por ahí? Y Mariela de Marco, ¿todo bien? Buen día, ¿cómo estás, Emiliano? ¿Cómo están los demás? A ellos los estamos escuchando por teléfono por ahora, mientras solucionamos algún detalle técnico con la videollamada. Vamos al primero de los temas que tenemos en la agenda de esta tertulia. En el primer semestre de este año, los homicidios y las denuncias de violencia doméstica aumentaron con respecto al mismo periodo del año pasado, mientras que bajaron las denuncias de hurto, rapiña y abigeato. Ayer, el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, dio a conocer las cifras del primer semestre del año, enero-junio, registradas por el Observatorio Nacional sobre Violencia y Criminalidad de esa cartera. Y las comparó con las de los 3 años previos, 2021, 2020 y 2019. Vamos por partes, vamos de a poco. Respecto al primer semestre del año pasado, homicidios, hurtos y violencia doméstica aumentaron mientras rapiñas y abigeatos bajaron. El detalle es este: denuncias de homicidio tuvieron un crecimiento de 39%, de hurto un crecimiento de 2,4%. Rapiñas, denuncias bajaron 1,7%, violencia doméstica, las denuncias subieron 11% y las denuncias de abigeato bajaron 11%. Pero también estuvo en la presentación del ministro la comparación de los datos del primer semestre del año en curso con los del mismo periodo de 2019, último año de gobierno del Frente Amplio. En ese caso, los homicidios tienen un crecimiento de 8,7%, las denuncias de hurto una caída de 17%, las denuncias de rapiña una caída de 23%, las denuncias de violencia doméstica suben 0,6% y las denuncias de abigeato caen 32%. Es la primera vez que tenemos en este semestre comparativos de años sin pandemia. Ustedes saben que hemos tenido una fuerte discusión en este tema con respecto a lo que pueda haber incidido. Y nosotros siempre hemos dicho que no negamos que la pandemia haya incidido, pero la baja que se registró de los delitos en el año 2020 y en el 2021, que fueron importantes, nosotros decíamos y afirmamos en su momento que se debía al despliegue, a la movilización, el dinamismo que le hemos puesto a la policía en una política de seguridad diferente a la anterior. El ministro Heber puntualizó: en homicidios tuvimos una suba muy importante, pero no es récord, porque en 2018, dijo, había cifras mayores a estas. Más comentarios. Del total de homicidios del primer semestre de este año, 47% no fueron aclarados. 50% son conflictos entre grupos criminales, tráfico de drogas y ajustes de cuentas. A modo de síntesis, tras la enumeración de los datos, el ministro dijo: estamos en el buen camino y tenemos que seguir profundizando. También afirmó: los números no representan un éxito. Bueno, otra vez estas cifras a consideración, otra vez el debate en torno a la política de seguridad pública, las comparaciones con el periodo pasado. ¿Quién empieza? A ver, Patricia, tú. Yo arranco. Bueno, no entiendo mucho lo del buen camino. Me queda un poco raro. ¿No? O sea, no logro interpretar todavía qué es lo que quiere decir el ministro con el que vamos por el buen camino. Creo que esto, que venimos discutiendo esto de forma sistemática ya hace unos años, he tenido la oportunidad de discutir esto acá también en la radio cuando el gobierno era del Frente Amplio, y que las cifras van variando, suben o bajan, pero al final las soluciones no son tan simples, ¿no? Entonces una cosa que ahí me preocupa o para seguir elaborando, me parece, es que a este relato que históricamente tuvo la derecha en relación a que sabían lo que había que hacer y que lo que había que hacer era mejorar a la policía y que lo que había que hacer era darle
recursos a la policía y hay una reestructura, ¿no?, sobre el sistema de seguridad, y hay cambios y transformaciones en la LUC, y hay más personas presas y aumentan las personas en la cárcel, y sin embargo, a pesar de todas esas medidas, los números efectivamente no mejoran. Más allá de lo que dice, creo que ya en un momento van a tener que dejar de hacer el comparativo con 2019. A ver, está bien, está la pandemia. Es cierto que los datos 2020-2021 de alguna manera están incididos por la pandemia. También recuerdo yo haber discutido acá, cuando Heber salía con los números en pandemia, diciendo que era gracias a la transformación de la policía y no a los datos de la pandemia, que lo vuelve a decir ahora. Entonces vos me estás diciendo que yo tengo que comparar con el año pasado, porque es en relación a lo que vos hiciste. Y en relación al año pasado, los homicidios aumentan un 40%. Entonces, las medidas que vos venís tomando, o el camino que se viene tomando el Ministerio del Interior, no es efectivamente, no es ni el buen camino ni tan efectivo. Creo a esto, y termino acá mi primera intervención, que tenemos que tener cuidado con las visiones simplistas, ¿no? Con los relatos y los discursos simplistas de que si cambiamos 2 o 3 cosas, hacemos 2 o 3 arreglos en la policía, cambiamos, ¿no?, movemos algunas fichas del lugar, entonces nosotros logramos bajar las cifras. Y lo otro para decir, y lo dejo acá, que me parece que hay un dato en relación a la violencia de género que no es menor, que estos días además estuvo en agenda por la discusión de la transformación de la ley que quiere hacer el gobierno, que tiene que ver con el homicidio a niños, ¿no? Han habido 6 asesinatos de niños en el marco de denuncias de violencia de género. Eso es gravísimo. O sea, hay algo distinto que está pasando también, que es un número que tiene que ser alarmante para la sociedad, que no lo veo tampoco medido en el desagregado. Escuchamos ahora a Agustín, tu primera mirada. ¿Agustín? Bueno. Sí, ¿ahora me escuchan? Sí, dale. No, había puesto en silencio el celular para no molestar con el ruido ambiente y me había olvidado de sacarlo. Sí, no, a ver, mi primer reflexión creo que es el número, me acuerdo de haber discutido esto hace algunos semestres cuando salían datos. Yo decía una cosa que creo que la mantengo, creo que era evidente que la baja grande era muy difícil de descomponer. Era muy difícil de descomponer esa baja de delitos, de cuánto se debía a cada cosa, que naturalmente la pandemia tenía que estar jugando un rol, y que también hay un cambio político que coincidía con la pandemia, cambio de dirección, de manejo de la seguridad, que coincidía. Creo que los números de ayer, de alguna forma, pueden ser interpretados en una línea similar, ¿no? Cuando uno mira, ve que estamos con unos niveles de homicidios que son bastante superiores al 2021 y bastante similares al 2019 y 2020, aunque menores al 2018. El primer semestre tuvo 188 homicidios. Eso es el número más alto desde 2018, que había sido un año bastante alto, y es ligeramente más que el 19 y que el 20. Y después estamos comparado con antes de la pandemia, estamos con significativamente menos hurtos y rapiñas, ¿no? Que es como el otro delito que suele asociarse más a los problemas de inseguridad. Creo que queda claro que la pandemia tuvo una incidencia en la evolución de los delitos, eso es claro. Y queda claro, comparto con lo que decía Patricia, que acá no hay recetas fáciles, no hay caminos cortos, es un tema muy muy complejo, y bueno, después con el tema de los homicidios, que es lo que siempre vuelve a la mesa, ¿no? Recordar un poquito de qué hablamos cuando hablamos de homicidios, ¿no? Que acá es como una película repetida, escuchar las explicaciones, tratar de clasificar. Es verdad, hay homicidios de muchos tipos, pero hay un tipo de homicidio que es el que mueve la aguja y el que nos ha hecho llegar a niveles muy preocupantes, ¿no? El que hace que Uruguay tenga, Montevideo en particular, tenga niveles de homicidio casi 1.000 habitantes muy altos, de los más altos en capitales, de las más altas de Sudamérica. Escucha lo que estoy diciendo y no me equivoco con lo que digo. Son muy pocas las capitales de Sudamérica. En un momento Uruguay Montevideo era la segunda, creo que bajó un poquito, pasó a la tercera o la cuarta, pero las capitales de Sudamérica con más homicidios casi 1.000 habitantes, básicamente por un tipo de homicidios que son entre varones jóvenes de barrios pobres, que se pueden estar vinculados o no, muchas veces no lo están, pero quedan en el medio a actividades ilícitas, y eso es lo que en general se trata de sacar para el costado, de decir, bueno, este es un tipo de homicidio que de alguna forma lo que se, como bueno, esto no afecta a la preocupación de las clases medias, que creo que no es la forma de... Es un error eso, ¿no? Esa visión es un error.
creo que es un error, creo que trata de dar una explicación que es cierta y que está bueno que todos la conozcamos para saber de qué hablamos cuando hablamos de homicidios, pero claramente también es parte del problema de inseguridad que tenemos, y es homicidios y violencia entre jóvenes de barrios periféricos, varones en general, en inmensa mayoría, que matan a otros varones jóvenes, y bueno, y ahí creo que tenemos el gran problema que, reitero, hace que Uruguay Montevideo tenga uno de los índices de homicidios casi 1.000 habitantes más altos de Sudamérica. Santiago. Sí, cuando Patricia decía esto del camino, me acordaba de caminante no hay camino, se hace camino al andar, que podrá ser una muy linda frase para vivir, pero para conducir el Ministerio de Economía, el Ministerio de Economía, tengo el chip puesto, para conducir el Ministerio del Interior no parecería ser la mejor máxima, y parece ser un poco la máxima de este ministro del Interior. A mí, digo, más allá de discutir las cifras en sí, que las podemos discutir, más sobre todo la diferencia entre las cifras más duras, que son las que dan un aumento muy importante, y las cifras de denuncias, yo creo que estamos frente a un ministro que no da la talla en los temas de seguridad, en el debate público, lo digo sinceramente. Es claramente un ministro de las excusas. Siempre hay que felicitarlo al ministro. O sea, cuando aumentan los homicidios hay que felicitarlo, porque gracias a que está combatiendo el narcotráfico hay más homicidio. Entonces hay que felicitar al ministro. Cuando baja la movilidad y bajan los delitos y aumenta con el tema de la pandemia, hay menos gente, menos circulación en la calle, hay que felicitar al ministro, porque gracias a él y su política, y gracias a lo que hacía el ministro del Interior apoyando a la policía, que es el único que apoya a la policía, porque el Frente Amplio no quiere a la policía, odia a la policía, no la respeta, no la respalda, y todo ese conjunto de cosas, hay que felicitar también al ministro del Interior. Es realmente muy difícil discutir democráticamente con el ministro del Interior en este tema y en muchos otros, pero en este en particular, yo creo que tenemos un ministro del Interior que sigue siendo un parlamentario, y no le saco valor a la cuestión parlamentaria, pero es un discutidor. Ayer en la propia conferencia de prensa uno lo veía, realmente no da la conducción que creo que la política de seguridad requiere en el Uruguay, en el cual no hay balas, no hay en definitiva, se usa a veces la expresión, no hay una solución mágica a la cuestión de la seguridad, y eso queda claro porque han pasado diferentes conducciones en los Ministerios del Interior y seguimos teniendo problemas muy importantes, pero yo lo que creo sí que es momento de tener un plan y hacerse cargo tanto de los errores, de los desaciertos y del diálogo también con la oposición en otra tónica distinta a la que tiene hoy por hoy el ministro del Interior, y que fue el tono que dio en la conferencia de ayer. También tenemos que agradecerle que le instaló antivirus a las computadoras, entonces cuando le robaron la información de los pasaportes, tenemos que decirle al Frente Amplio qué mal que estuvo porque no tenía antivirus cuando la computadora, agradecerle a él que le puso ahora los antivirus a la computadora, y no decirle por qué no se informó en forma oportuna una violación a la seguridad personal de los datos de los ciudadanos con más tiempo. Vino con mucha ironía la intervención de Santiago. Vamos a escuchar a Mariela, la última de la primera vuelta, a ver. Bueno, yo la verdad que digo que de esos números que se conocieron, el único que demuestra un éxito, digamos, o una política exitosa es el de los abigeatos, donde recordaremos que el exministro Larrañaga tuvo un plan muy específico que, hasta donde yo sé, pasaba por la mayor presencia policial en las zonas rurales, y que evidentemente dio resultado, porque ahí sí hay una caída relevante. Y en las rapiñas también, ¿no? ¿Cómo? En las rapiñas también hay una caída relevante en todos los años. Lo que pasa es que las rapiñas y los hurtos y la violencia intrafamiliar, doméstica y basada en género, las denuncias son un mal indicador. O sea, nosotros no podemos decir que los hurtos bajaron porque tenemos menos denuncias, porque la gente también deja de denunciar, porque incluso el proceso de denuncias es bastante agotador, uno se pierde horas en la seccional, plantones muy grandes, cuanto más
en lugar más vulnerable está la comisaría, peor es la atención. Eso siempre fue así y sigue siendo así. Entonces la gente deja de denunciar. A mí me parece que no podemos medir hurtos y rapiñas con las denuncias solamente. Digo, obvio que las denuncias son un insulto. Entonces yo ahí lo veo más o menos igual al tema. Lo de los homicidios es alarmante, es tal cual lo describió Agustín. En mi familia nos pasó la semana pasada que una persona muy querida por nosotros perdió un hijo de 20 años en un barrio de estos, un chiquilín de ese perfil, y es una cosa extremadamente dolorosa. O sea, no es solo un número. Tenemos que darnos cuenta que hay familias que están viviendo estas situaciones que son terribles, que los marcan y que también en muchos casos los destruyen, porque no todo el mundo se puede recuperar de un golpe de ese tipo, ¿verdad? Entonces digo, a mí lo que me tiene más decepcionada del enfoque de la seguridad en Uruguay de las últimas 2 décadas es que se haya transformado en materia de disputa partidaria. Es decir, yo creo que el cuidado de la gente, el cuidado de las cosas de la gente también, pero más que nada el cuidado de la gente tiene que ser una política de Estado. O sea, tenemos que ser mejor que eso. Me parece a mí lamentable, penoso, que hagamos de esto una discusión partidaria. Me parecía penoso cuando gobernaba el Frente Amplio y el Partido Nacional lo hacía, y me parece penoso ahora cuando gobierna el Partido Nacional y el Frente Amplio lo hace. Yo creo que precisamos cambiar el modo en que encaramos este tema. Tiene que ser una política de Estado, y creo que también tenemos que profundizar en el estudio de soluciones complejas. Es decir, mira, en esto que estás señalando intercalo un mensaje de un oyente. Dale. Vicente dice: quizás ni el gobierno del Frente ni el actual gobierno enfocan el problema de robos y asesinatos con la globalidad que merece. Exacto. Y entonces agrega, menciona estos puntos: policía, cárceles, los focos duros de marginalidad social, la inversión social necesaria y, lo principal, el desafío metodológico de la inclusión social de los excluidos, que no es simplemente algo que se resuelva con transferencias monetarias. Y hay otra cosa también, que es el prestigio que ha empezado a alcanzar en ciertos sectores de la sociedad y ciertos barrios de Montevideo, el integrar grupos de crimen organizado, que eso significa que la sociedad y la sociedad uruguaya perdió en esos lugares la batalla cultural, ¿verdad? Y la cuestión de la rentabilidad que tiene ese delito, ¿verdad? Es decir, damos pocas oportunidades ahí, y estos grupos sí dan oportunidades de, qué sé yo, de comprarte la moto, de capaz que comprarte el auto. Ya saben esos gurises que es a costa de vivir rápido y morir rápido, pero algún incentivo tiene. Entonces todo eso me parece que si no lo ponemos en el análisis, le erramos al análisis. Pero a la vez me parece que hubo, y disculpen, pero que siga otro poquito, que hubo desde por lo menos hace 30 años una minimización de lo que se venía, que era el crimen organizado, y estaba bastante claro yo no soy ninguna especialista, siempre digo, pero soy bastante una observadora de la realidad bastante curiosa, digamos. A mí me interesan estas cosas, y yo ya lo veía venir hace 30 años. Entonces, ¿cómo es que dejaron llegar las cosas hasta acá? Seguramente hay otras explicaciones que no vienen a cuento ahora. Pero digo, creo que está bueno el planteo de Mariela a propósito de cómo se discute esto, ¿no? Sí. A propósito en esta materia tan delicada que tenemos entre manos, de qué forma se plantan unos partidos y otros. ¿Tú cómo te sentís o no tocada, Patricia? Lo que pasa es que para mí hay una confusión entre la discusión partidaria y la discusión política. La discusión es política, claro que sí. Hay una discusión política y construir una política pública. ¿Cómo se construyen las políticas públicas? ¿Cómo se construyen los relatos políticos si uno no discute
políticamente. ¿Qué es discutir políticamente? Bueno, nosotros tenemos un problema social que lo tenemos todos y todas y que entonces debería resolverlo el Estado, y para eso somos parte de la discusión y el debate y ponemos puntos de vista arriba de la mesa para construir una solución. Claro, pero la discusión termina siendo del lado de los partidos que hoy integran la coalición de gobierno. Ven, nosotros le encontramos la vuelta, acá pasaba la cosa por hacer tal y cual línea de acción, por ejemplo, no sé, un mayor respaldo a la policía. Y estamos encontrando y estamos logrando resultados. Yo no veo al Frente Amplio hacer eso. No, eso lo dice el actual partido de gobierno, digamos. Y el Frente, a su vez, señala, no, los resultados tienen números que no son realistas, que son engañosos, y en realidad lo que pasa es que no era tan fácil como ellos creían. Pero hay una diferencia fundamental en eso que vos planteás, que con lo que estoy de acuerdo, que es que yo no veo al Frente Amplio decir esto era fácil, era simple y se resolvía poniendo más plata acá o más plata allá. Creo que lo que estamos planteando nosotros es lo que venimos planteando hace muchos años. Esto es complejo, es difícil, no se resuelve tan fácil, discutamos sobre esto. Yo digo que el Frente dice eso. Creo que por primera vez... Pero también está la discusión a propósito de si se hizo o no se hizo lo que se podía hacer. Pero por primera vez la derecha está reconociendo que no sabe cómo hacerlo. Creo que es lo que dice Santi, tampoco lo reconocen. O sea, los datos no muestran que hay un camino claro y que entonces el camino que planteaban de reforzar la policía, aumentar el ingreso a las cárceles funcionaba. Hoy no pueden decir que eso funciona. No funciona. Bueno, entonces lo que planteamos es lo que yo pongo arriba de la mesa en esto, que no es... Porque para mí de verdad no es la oposición en contra del gobierno, el gobierno en contra de la oposición. Pero sí es algo que una oposición política tiene que reclamarle a alguien que está en el gobierno, porque es la responsabilidad de la oposición política. Decir, bueno, es un problema que tú tenés que resolver. Tú tenés un problema acá y tenés que resolverlo. Queremos saber cuál es tu enfoque para resolver el problema, ¿no? Entonces, eso a mí me parece bien. ¿Qué dice Agustín? No, a ver, me cuesta, creo que me cuesta cuando vamos tan al terreno partidario y decimos es un problema de todo, tenemos que ver en todo, y inmediatamente aterrizamos en la confrontación partidaria. Me cuesta un poco seguir una línea de razonamiento cuando vamos por ahí. A ver, creo que y más que y creo que no quiero entrar en esto, pero a ver, venimos de un periodo muy largo de aumento de todos los tipos de delitos, ¿no? Un periodo muy largo, y no hablo solo del Frente Amplio, hablo desde la recuperación democrática, desde la vuelta de la democracia. Uruguay construyó luego de la democracia un país mucho más abierto, con mucho menos pobreza, mucho más rico, un país mucho mejor en casi todos los sentidos. Esto es una de las deudas de la democracia, y no nos hagamos los tontos, esto es una de las deudas de la democracia. La violencia en el Uruguay por democracia aumentó mucho en casi todos los delitos. Claramente ahora lo que estamos discutiendo es, y lo que está implícito, y no implícito, lo que está poniendo directamente, explícitamente Patricia y Santiago Arriaga Mesa, bueno, a ver, ustedes que decían que sabían, a ver qué pasó ahora. Claramente no, si el enfoque es acá esto era facilísimo, no lo creo, nunca lo dije, y comparto que no lo es. No, yo no tengo un análisis mirando las cifras cuidadosamente, y entiendo las limitaciones que tiene mirar las cifras de denuncias, comparto, dice Mariela, pero es lo que hay, y el observatorio lo trabajan básicamente las mismas personas que trabajaban antes en gobiernos pasados. No estoy hablando del uso político después de los datos, que después cada uno puede salir a decir lo que quiera, pero la construcción de los datos la hacen los mismos técnicos que la hacían antes. Puede tener, y bueno, pueden haber, no sé, yo no escuché ningún cuestionamiento serio de ningún tipo de que haya cambiado. Que la gente deje de denunciar puede ser. Lo que tenemos es esto. No entiendo por qué la gente habría dejado de denunciar y sí denunciaba antes, cuando también la situación era igual o peor que antes hace algunos años. Y lo que muestra esto es que las rapiñas tuvieron una baja, no brutal ni remotamente, pero sí significativa, que los hurtos tuvieron una baja significativa, que el abigeato claramente es lo que salta más a la vista, tiene un salto tremendo para arriba en el 2020, después baja del 2021 a la mitad de lo que había llevado del 2020, en el 21 y el 22, que también es bastante menos de lo que había en el 19, y claramente un problema grande con el tema de homicidios, que hay un rebote hasta, no llega a los números máximos que ha habido en los primeros semestres, que han habido primeros semestres peores que en el 2018, pero se acerca a eso. Por lo pronto, una de las cosas que está implícita, pero hay que decirle es,
no parecen estar subiendo los delitos en los últimos años. Los delitos contra las personas. Nos parece más importante el delito contra la propiedad que contra las personas. Denuncias de delitos. No, Patricia, pará, no entiendo qué está diciendo. Todos los delitos estos que estoy nombrando son contra la propiedad y estoy nombrando todos los delitos. Estoy hablando de todos los delitos, de los homicidios, de la rapiña, de los hurtos. No entendí bien cómo me querés correr, pero ahora me explicás. Lo que estoy diciendo es, después de 20 y pico de años de aumento de los delitos, acá no están aumentando los delitos de forma significativa, no están aumentando los delitos en este entuerto que queremos hacer de sacar la pandemia para afuera y el gobierno, que no creo que sume, que sea muy posible. Básicamente estamos viendo si llegamos a los niveles prepandemia. Eso es lo que estamos viendo. Mariela. Yo entiendo a dónde va Agustín, pero lo que pasa es que no estén aumentando los delitos no quiere decir que estemos logrando éxitos en este tema, porque tampoco estamos pudiendo disminuir significativamente este problema, que además, como bien lo describe Agustín, está muy centralizado, salvo lo que tiene que ver con la violencia basada en género, que ahora me voy a dedicar dos palabras, pero digo, sobre todo estamos medio congelados. Por momentos mejoramos, por momentos empeoramos, pero siempre dentro de números inasumibles. A eso me refiero. Hay una gurizada joven que está fuera del sistema, que no la logramos convencer de que vivir de este lado de la ley es mejor, que las mandamos a la cárcel y perfeccionan saberes que no deberían siquiera tener, y ese es un problemón que no le estamos logrando dar ninguna solución. Nadie, ni el que gobierna ahora ni el que gobernó antes. Respecto a la cuestión de la violencia basada en género, también estamos congelados, no aumenta pero tampoco disminuye, porque la batalla cultural que tenemos que dar ahí respecto a que la violencia hacia mujeres y niños es inaceptable, esa batalla tampoco la hemos ganado. Es verdad que tampoco la estamos perdiendo, en el sentido que me parece que ahí sí estamos logrando mejorar la mirada de la sociedad sobre ese problema, pero todavía hay tolerancia hacia ciertas conductas. Deberíamos estar horrorizados con los 6 niños muertos a manos de sus padres en lo que va del año, como señalaba Patricia, y no estamos horrorizados con eso. Estamos, ¿cómo voy a decir? A los 2 días ya no hablamos más de eso. Yo entiendo también ese mecanismo, porque lo que nos horroriza tendemos a olvidarlo rápido, porque si no, no podríamos vivir. Pero cuando se trata de políticas públicas, cerrar los ojos nunca es buena táctica. Vamos, los fenómenos que no comprendemos los tenemos que tratar de comprenderlos. Vamos a ir cerrando por hoy el tema, que vuelve y vuelve y vuelve. Yo, nada, una cosita, dejando de lado la disputa más política, que un poco ironizando un poco, como en mi primera, la verdad que me parece que lo hace muy difícil la discusión como está planteada. Yo redoblo la apuesta. No solamente es un diálogo entre oposición y gobierno a nivel, digamos, del gobierno nacional, sino que el gobierno nacional requiere de un plan, una estrategia que incluya también a los gobiernos locales, a los gobiernos departamentales, en particular en la zona metropolitana, Montevideo y Canelones, y eso es muy claro. Y voy a retomar nada más el punto del oyente. Yo creo que las experiencias, decir que esto se resolvía con un respaldo a la policía, bueno, eso ya quedó bastante demostrado que no alcanza con eso, que requiere una estrategia que tome en cuenta la intervención en el territorio de otra manera. Hubo algunas experiencias interesantes, desde construcción de espacio público, inversión en los territorios, darle alternativas, como decía Mariela, también a las poblaciones que están concentradas en esos territorios también donde hay mayores niveles, digamos, de criminalidad, y si no se plantea una estrategia, que no veo nada, no lo veo en la rendición de cuentas, no lo veo en el discurso del ministro, no lo veo en la discusión parlamentaria, si no hay
una estrategia de ese estilo con los gobiernos departamentales, Intendencia de Montevideo y Canelones, y el gobierno nacional liderando un diálogo para dirigir recursos de esa manera, veo que va a ser muy difícil seguir avanzar en alguno de estos caminos. Ya seguimos en la tertulia, pasamos a otro tema hoy en este horario cambiado.